al Señor. Eres el gran Rey que gobierna todo el mundo. Pueblos todos aclamen al Señor, con gritos se júbilo. Pueblos todos aclamen al Señor, con gritos se júbilo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía en este domingo 24 del tiempo ordinario. La palabra de Dios, escuchamos en la celebración de la Eucaristía, toca temas que nos hacen reflexionar sobre nuestras actitudes cotidianas. Hoy Jesús nos hablará del perdón a los demás, una actitud que no es nada fácil. Preparémonos, pues, para que la enseñanza de Jesús nos renueve y nos transforme, para recibir dignamente la palabra del Señor y el alimento de su cuerpo y de su sangre. Pidamos a Dios que perdone nuestros pecados, que nos dé su gracia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria, te damos gracias, Señor, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Ernesto Díaz Santana y familia, por la salud de Evita Franco, Juan Cuevas Figueroa y familia, por todos los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, Sergio Gutiérrez y María Dolores Bravo. En honor a San José pedimos por el eterno descanso de Elisa Ramos Torres en su 30º aniversario, Josefina Tostado Casillas, viuda de Brambila, Luz Elena Alicia Torres, Marcia Faustina Velázquez Hernández, Margarita Prado, por todas las personas que han fallecido en esta pandemia, Sergio Franco y las ánimas del purgatorio. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros los ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Del libro del Siráside. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eres, Señor, es compasivo y misericordioso. Eres, Señor, es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Eres, Señor, es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Eres, Señor, es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Eres, Señor, es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso.
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. El domingo pasado escuchábamos una enseñanza de Jesús sobre la corrección fraterna. Si tu hermano comete un pecado contra ti, ve y corrígelo a solas. Un procedimiento que el Señor nos recomienda, marcado por la prudencia, marcado por la caridad. Hoy, en la línea de este discurso que llamamos eclesiástico, eclesial o comunitario, en el que Jesús está dando indicaciones a sus discípulos de cómo vivir la vida comunitaria, se plantea una enseñanza sobre el perdón. A esta enseñanza la introduce una pregunta de Pedro. ¿Qué le dice al maestro? Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Parece que es una pregunta ociosa, o sea, una pregunta que no era necesario plantearla, pero sí lo era.
Había diferentes escuelas de diferentes rabinos en tiempo de Jesús. Las más estrictas planteaban la posibilidad de perdonar una o hasta 2 veces como virtud. Y las que eran más amplias decían, bueno, se puede perdonar hasta 3 veces. Por eso cuando Pedro plantea esta pregunta, se anima a decir, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si éste me ofende? Hasta 7 veces. Se sintió magnánimo, se sintió generoso. Creyó que el maestro le iba a aplaudir y lo iba a alabar. Pero Jesús le respondió, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? Algunos ya están sacando cuentas y a lo mejor ya sacaron la calculadora. Pues no saquen la calculadora ni hagan cuentas en la mente, porque no se trata de una cantidad, no es una cifra. Cuando Jesús dice 70 veces 7, no está pensando en 490 veces. Jesús está diciéndonos siempre. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me ofende? Siempre, siempre. 70 veces 7. El 7 es el número en la Biblia que significa plenitud. Y por tanto, significa siempre, significa a todos, significa en toda circunstancia, en todas partes. Es decir, siempre. La respuesta entonces a esta operación no es una cifra, es una palabra, y más que todo diría es una actitud. Dispuestos a perdonar siempre. ¿Por qué? ¿Por qué debería yo perdonar siempre a los demás? Porque Dios siempre me perdona. Y Jesús cuenta una parábola para que lo comprendamos. Si fuéramos conscientes del perdón que Dios nos otorga siempre, incondicionalmente, de cualquier falta, seríamos capaces de perdonar a los demás siempre, en cualquier circunstancia y de cualquier falta que hayan cometido en nuestra contra. Contó Jesús la parábola de aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. Le presentaron a uno, dice el texto en nuestra traducción castellana de México, que le debía muchos millones, pero eso no dice el texto original. El texto original dice que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. ¿A qué equivalía un talento? A 26 o 27 kilos de plata, más o menos. Quiere decir que un talento eran como 6,000 denarios, y un denario era la paga de un trabajador por un día. Imagínense entonces la deuda. Traten ustedes simplemente de imaginarse 10,000 talentos. Era una deuda como la de una nación, como la deuda externa de un país, es decir, una deuda impagable. Así de grande era la deuda de este hombre con el rey, pero no tenía con qué pagarle. Así que el rey, como era costumbre en las culturas antiguas, no en Israel, pero sí en los pueblos circunvecinos, mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. Claro que con todo eso no podía saldar la deuda, pero al menos estaría ya en grado de pagar una parte de lo que debía. El servidor se arrojó a los pies del rey y le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Imaginémonos aquella situación de angustia. Los que hemos estado al frente de una casa o de una administración sabemos lo que significa deber. Se nos basta el sueño. Y por eso, claro que angustia cuando tenemos una deuda, y más cuando es grande. Y cuando tenemos que pagarla y no podemos, nos angustiamos más. La súplica de aquel siervo ante el rey no solo alcanzó lo que pedía, él simplemente pedía más tiempo para poder pagarle. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey, dice el texto, nuestro texto sagrado traduce: tuvo lástima de aquel servidor. En realidad el texto original dice: se compadeció de él. ¿Se acuerdan de quién se dice eso en la Escritura? Del padre de la parábola del hijo pródigo.
se compadeció de él, se enterneció hasta lo más profundo de su ser, se le movieron sus entrañas. Son expresiones similares que se dicen de Dios. Por tanto, aquel rey se compadeció de aquel servidor y no solo lo soltó para que le pagara la deuda cuando pudiera, sino que le perdonó la deuda. ¿Cómo habrá sido su petición, tal vez entre lágrimas, para que aquel hombre pudiera conmoverse tanto para perdonar una deuda tan grande? Pero luego entonces, en contraposición, Jesús nos cuenta que aquel que fue perdonado apenas salió de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Dice el texto que tenemos nosotros, pero el texto original dice que le debía 100 denarios. Ya dijimos que un denario era la paga de un trabajador en un día, por tanto le debía 3 meses de sueldo, podríamos decir así, una cantidad perfectamente pagable. Sin embargo, este que había sido perdonado agarró a su compañero del cuello y casi lo estrangulaba y le decía: págame lo que me debes. Ya desde aquí podíamos pensar: qué miserable, qué sinvergüenza, acaba de ser perdonado de una deuda enorme y sin embargo él no tiene capacidad de perdonar. Y aquel se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Y ya nos damos cuenta que son 2 escenas prácticamente idénticas, un acreedor y un deudor, pero al final, el final es distinto, porque en la primera escena el rey perdona a aquel que le debe porque se lo ha solicitado con insistencia, mientras que en la segunda escena el que había sido perdonado no es capaz de perdonar a su compañero, aunque le deba poco dinero. ¿Quién es ese que tanta repulsión nos causa en la parábola? Acuérdense que las parábolas las dice Jesús por nosotros. Y si no nos sentimos identificados en la parábola es que no hemos entendido el mensaje de la parábola. ¿Quién es ese que tanta repulsión nos causa? Somos nosotros, somos cada uno de nosotros. Cuando habiendo sido beneficiarios del perdón de Dios, no somos capaces de darlo a los demás. Por eso dice el texto que al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Y entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Ahí está el centro de la parábola. ¿No deberías haber tú tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Estas palabras deberíamos oírlas dirigidas a nosotros de parte de Dios. ¿No deberías haber perdonado a tu prójimo cuando te ofendió como tú has sido perdonado por mí tantas veces que me has ofendido? ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? Muchísimas. ¿De qué nos ha perdonado? De todo, desde las ofensas más leves hasta las más graves. Y sin embargo, a veces nosotros vamos arrastrando en la vida rencores y resentimientos, odios hacia los demás por algo que nos hicieron. Qué tristeza malgastar la vida en odios y en rencores, en resentimientos. Hay personas con las que platico que a veces me dicen allí en el confesionario o en la oficina: es que traigo un odio muy grande, padre, contra mi hermano que me despojó de una casa. ¿Eso cuándo fue? Hace 20 años y toda la vida odiando. Es que traigo un odio muy grande contra mi padre o contra mi madre porque siento que me despreció cuando yo era pequeño. ¿Eso cuándo fue? Hace 40 años y traemos toda la vida arrastrando rencores y resentimientos y no somos capaces de perdonar. Qué tristeza que gastemos nuestra existencia en odios y en rencores, en resentimientos. Y el Señor nos está invitando a perdonar. El Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Y dice Jesús: pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Invitados entonces a perdonar de corazón, como Dios nos ha perdonado. El perdón que nos pide el Señor no es solo una norma de conducta social para asegurarnos una sociedad estable. Claro que eso es necesario. ¿Se dan ustedes cuenta? Si cada vez que alguien nos hiciera algo o que nosotros le hiciéramos algo a los demás,
tuviéramos derecho de vengarnos, ya no existiríamos, ya se hubiera acabado el mundo. Pero más allá de una norma social, el perdón es un don divino. Porque Dios nos ha perdonado, y nos ha perdonado en Cristo, nos ha perdonado en su Hijo, nosotros tenemos que perdonar a los demás. Si no perdonamos a los demás es que no hemos experimentado el perdón de Dios. Y sería muy lamentable que en nuestra vida andemos cargando odios y rencores y resentimientos porque no hemos sido capaces de dar un perdón que ya hemos recibido primero. ¿Cuántas veces el Señor nos perdona? Siempre. Siempre que nos acercamos a pedirle perdón, el Señor no nos pone condiciones. Y nosotros condicionamos el perdón a los demás. Te voy a perdonar, pero... Y luego ponemos condiciones al perdón de los demás. Te lo voy a perdonar, pero no me vuelvas a hablar. Te voy a perdonar, pero... Y entonces nuestro perdón no es como el que nos da Dios. Un perdón incondicional, absoluto, ilimitado. Así debería ser nuestro perdón al prójimo. Por eso pidámosle al Señor que experimentemos con gozo, con alegría, con gratitud el perdón que Él nos da, para que podamos entonces comprometidamente dar a los demás el mismo perdón que hemos recibido. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. En comunión con Jesús, oremos al Padre por la Iglesia y por el mundo entero. Después de cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, por todos los cristianos, para que Dios nos conceda aquel fuego y aquella ejemplaridad de vida que haga brillar la luz del Evangelio en el perdón que damos a los demás. Oremos. Por el mundo entero, para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo. Oremos. Por los gobernantes y quienes ejercen alguna autoridad en México, para que dejen de sembrar odio, que eviten las confrontaciones y la división, y busquen siempre el bien común y la unidad de la sociedad a la que sirven. Oremos. Por quienes vivimos en México, para que, actuando conforme al plan salvífico de Dios, construyamos una sociedad justa que supere todo tipo de pobreza y marginación. Oremos. Por los enfermos que sienten cercana la muerte, para que vivan su dolor con la confianza puesta en la vida eterna. Oremos. Por nosotros que estamos aquí reunidos, para que, siendo ejemplo vivo de servicio a nuestros hermanos, crezcamos en nuestro compromiso de vida cristiana. Oremos. Señor Dios, compasivo y misericordioso, escucha nuestras oraciones y crea en nosotros un corazón nuevo que olvide las ofensas recibidas y recuerde a todos la grandeza de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. A ti, Señor, te ofrezco el pan, recíbelo, es nuestro don, salmo de amor, himno de unidad, benedícelo por tu voluntad. Congrega, Dios, para dar a los que en ti han
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar tu majestad. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores y el camino que nos conduce a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Francisco, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos
y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para las personas que estén preparadas para recibir la comunión, recuerden que se hace una fila en el centro y una en cada pasillo lateral. Hay que tomar la distancia necesaria y al frente les van a ofrecer gel para que saniticen sus manos antes de recibir al Señor. Recuerden que recibimos al Señor en la mano y lo llevamos a nuestra boca delante del ministro, por favor.
rendere. Anima Christi sanctifica me, oremus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Per emitas a te me separari, a voste marigno defende me, in hora mortis me, voca me, voca me. Anima Christi sanctifica me, oremus Christi salva me, sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Antes de terminar la celebración, les voy a pasar los siguientes avisos. El fin de semana pasado, el equipo de Pastoral Social ofreció despensas para ayudar a los más necesitados. Agradecemos a todos los que cooperaron en esta obra de misericordia. Solamente para su información, se gastan 25,000 pesos mensuales en despensas. Ya desde hace varios meses, pues no hemos tenido para pagarlas. El domingo pasado, por más que fue más dinero que el mes pasado anterior, porque el mes anterior habían sido 10,000 pesos, se juntaron como 12,000 pesos. Quiere decir que tenemos que completar los 13,000 pesos que no se juntaron, y pues lo haremos también de esto que ustedes nos dan. El primer deber de nuestra comunidad es compartir en la caridad con quien menos tiene. Así que también de aquí tomamos para completar las despensas. Se concluyeron ya los trabajos de mantenimiento de la torre del campanario y la reparación del techo. Terminamos ya con esos gastos. Gracias a Dios. Agradecemos pues a las personas que generosamente nos hicieron llegar sus donativos para cubrir el costo de estas obras. Solamente esa semana me pidió el arquitecto 25,000 pesos y con eso ya concluimos todo lo que le debíamos, pero al final pues en eso se gastó el dinero que había por ahí. El curso de catequesis infantil de nuestra parroquia ha comenzado sus inscripciones. Les informamos que en la página de Facebook de la parroquia encontrarán un formato para escribir a sus hijos de 5 a 15 años. Las inscripciones serán solo durante el mes de septiembre. Por el momento la catequesis será a distancia. La escuela bíblica comenzará sus cursos a fin de mes. Tenemos pensado que comiencen los cursos el 29 de septiembre, que sería el último martes del mes de septiembre, después de haber tenido la semana bíblica. La semana bíblica será como el arranque de nuestras actividades en la escuela bíblica. En la puerta principal les pueden dar más información. Ojalá que sean muchos los que quieran inscribirse para aprender más de la palabra de Dios. Septiembre es el mes de la Biblia, por eso los invitamos a leer la Sagrada Escritura. La Iglesia nos exhorta este mes a ser conscientes de la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida cristiana. Si alguien dice, pues yo no leo la Biblia porque no tengo padre, bueno, en la puerta principal se les están ofreciendo Biblias en venta
a buenos precios para que lleven una para su hogar. La última semana de septiembre, como decía, tendremos la semana bíblica del 21 al 25 de septiembre, con temas que se reflexionarán al final de la misa de 7 de la tarde, de lunes a viernes, pues aquí en el salón anexo, del 21 al 25 de septiembre. No lo olviden para que, si pueden asistir, les aseguro que será de mucho provecho. Está a su disposición el periódico semanario con temas de interés para toda la familia. Lo encuentran en la mesita del centro. Les invitamos a llevar un ejemplar. También por ahí había algunas revistas de almas y revistas del seminario, revistas de apóstol. No son revistas viejas, son revistas nuevas, pero si las quieren llevar, esas no cuestan, son gratuitas, sobre todo para tener una buena lectura en el hogar. El miércoles 16 de septiembre no habrá servicio en la notaría porque es un día de fiesta, para que lo tengan en cuenta. Agradecemos sinceramente a todas las personas que prestan un servicio para llevar a cabo nuestras celebraciones de la Eucaristía, en la entrada, en las lecturas, en la colecta, los ministros de la comunión, en la transmisión de la misa por internet, etcétera. Pues que Dios les recompense a todos por ese servicio que hacen a la Iglesia. Vamos entonces a terminar nuestra celebración. Les invito a ponerse de pie. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas tardes. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mi descanso su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios